bueno, en lo que es referido al ejercicio profesional, claramente impacta directamente en el ingreso, ¿no?, de los colegas, porque uno tiene que imaginarse que bueno, los productores, ya sean productores de maíz, soja, trigo, o productor ganadero o lechero, tiene que afrontar deudas y es más probable que el productor primero pague a los que le dan los insumos que por ahí pagar al ingeniero agrónomo, ¿no? Es como que siempre se tuvo que el ingeniero agrónomo tiene un costo importante, pero en realidad no es tan así. Y bueno, el productor primero va a tratar de pagar en los lugares donde las deudas son más grandes, lamentablemente, y bueno, y después va a tratar de ir cubriendo al ingeniero agrónomo. Hay colegas que, bueno, están trabajando en empresas distribuidoras de insumos, o bueno, yo como trabajo en la cooperativa, por ahí tenemos un ingreso mensual que por ahí nos deja, bueno, un poco mejor que el colega que trabaja en su parte privada asesorando directamente al productor. Si el productor no cosecha en el lote, y bueno, es muy difícil que pueda llegar a cubrir el costo del ingeniero que le recorre. Juan, y obviamente esto afectará también tanto la actividad agropecuaria como el ejercicio profesional a futuro. Sí. Al estar un poco la actividad retraída, se busca mucho menos el ingeniero para recorrer, el productor por ahí está está con el gasto mínimo que puede hacer, está en versión, vamos a ponerle, negativa, pero bueno, por esta cuestión climática que bueno, que no es fácil afrontar. Entonces eso en el ejercicio profesional no haya tanta actividad para hacer, no haya tanto laburo, no se esté moviendo tanto en el campo, y bueno, eso es mano de obra de ingeniero que no está trabajando, está lamentablemente en su casa. Y frente en este contexto, ¿qué medidas, digamos, podrían morigerar este impacto y esta situación? Y bueno, las medidas que creo yo que se van a ir tomando son más o menos las mismas medidas que se toman con los productores, pagos de impuestos, tratar de estirar pagos de los impuestos, no sé, patentes, va más de la mano, va más por ahí la ayuda que se puede llegar a dar, antes que bueno, que darle un dinero como bueno, estaba escuchando que bueno, por suerte le estuvieron dando ahora a los productores lecheros, que le dieron un monto ahí, que bueno, no lo salva, pero bueno, es una ayuda. Y en lo que es en la parte agronómica, creo que va a ser más por el lado de como te digo, pago de impuestos, las patentes de las camionetas donde se moviliza el ingeniero, algún crédito con tasa baja, que hoy en día ya hablar de una tasa del 40%, como nos estamos moviendo en la economía argentina, ya se podría decir que es una tasa baja. Así es. Juan, y ya yéndonos un poquito a lo puntualmente agronómico, sabemos esta lluvia básicamente llegaron tarde, pero hoy, ¿cuál es la situación concreta en los campos, particularmente que vos estás monitoreando? Y bueno, acá en la zona, como para darte un pantallazo, siempre viajo desde Paraná, acá a mi zona, que es a 30 kilómetros de Victoria. Hoy de mañana pasé por el arroyo Ensenada. El arroyo Ensenada no tuvo un crecimiento importante. Esto significa que la zona de Crespo, Libertador, San Martín, recuperó un poco con las lluvias, pero no han sido tan abundantes como por ahí en la zona donde estoy yo, que está todo lo que sea del arroyo Dol. Acá tuvimos en total desde el día domingo pasado hasta hoy son 160 milímetros, con unas precipitaciones bastante adecuadas, que no hubo tanta escorrentía, o sea que llegó tarde. Va a servir para todo el productor ganadero que tiene que ir planteando ya, porque pasturas, verdeos, porque no ha podido hacer reserva, porque lo que sembró de sorgo forrajero este año fue malísimo, la producción muy bajas tasas de crecimiento, lo mismo que fue para las pasturas para hacer reserva,
lo que es silos de maíz, ya sea lechero o para producción de carne, han tenido, se podría decir, un 20% del rendimiento de lo que es el normal. Y en lo que es producción de soja, maíz, yo te diría que las sojas de primera va a haber rendimientos que pueden ser 10 quintales, 15 en los mejores lotes. Las sojas de segunda, en la zona donde recorro, se podría decir que están perdidas casi en un 80%, que fue la que peor, el cultivo que peor la pasó. En lo que es maíz, la mayoría del maíz de primera, el productor que tenía animales lo hizo rollo o se lo terminó vendiendo a un vecino para picarlo para silo, y lo poco que se pudo trillar ronda entre los 5 quintales y 35, uno muy bueno. Y el mejor cultivo que se viene bancando en la zona es el sorgo, que puede llegar a andar en algún rendimiento 45, 50 quintales. Pero hay muchos lotes de trigo, rastrojos de trigo que no fueron sembrados, o sea que el impacto, la realidad del rendimiento de todos los cultivos lo vamos a ver cuando entre la cosechadora. Y bueno, bienvenida sea la lluvia, como te digo, por ahí uno dice es tarde, pero bueno, más que nada para lo que es el planteo de la siembra de trigo, que el productor está con la mente en la siembra de trigo, y creo que este año se va a sembrar mucho trigo, y aparte también para todos los productores ganaderos y lecheros. Bien, ahí en cuanto a la campaña de trigo, que obviamente ya la están comenzando a planificar, ¿por qué decís que se va a dar este incremento en el área triguera? Y más que nada por un tema de deudas, porque bueno, el productor va a tener una deuda y va a tener que refinanciar. No significa que la totalidad de los productores esté en esa situación, pero bueno, va a querer tratar de cubrir esa deuda pensando de que va a tener un trigo que le salve los gastos y que le quede algo de dinero también en el bolsillo. Aparte, tenemos que tener en cuenta que si es un productor que solamente es agrícola y no tiene maíz y la soja va a ser muy poco, no va a tener ingresos hasta el año que viene si no hace trigo. El trigo lo va a hacer por tener un ingreso para fin de año. Lo mismo, bueno, algún ganadero, bueno, la puede llevar de otra forma, pero más que nada es porque el ingreso ahora en mayo va a ser ínfimo, y bueno, va a apostar al trigo y yo creo que se van a hacer más hectáreas de lo que se han hecho años anteriores, siempre y cuando acompañen la lluvia, porque bueno, como te digo, hay un sector de Entre Ríos que ha tenido precipitaciones que vienen bastante bien, y hay otro lugar que todavía es recién el comienzo. Juan, y en este sentido, si comparamos con lo que fue la campaña triguera del año pasado, ¿qué resultados dejó ahí en tu zona? Y bueno, lo que es la campaña triguera del año pasado, la zona sur de Entre Ríos anduvo en rindes menores, porque bueno, hubo menos precipitaciones, el invierno estuvo bastante complicado, había lotes que, para decirte, se trabajaron, se sembraron y le llovieron 40 milímetros acá en la costa, en Costa Dol. No así como en el norte de Entre Ríos, que sí tuvo una producción de trigo mejor, no sé si mejor que el año anterior o muy parecida, pero mejor a lo que fue el sur, que acá tenemos una zona de tierras mejores, pero bueno, no nos ha acompañado las lluvias en el invierno. Juan, ¿y cultivos como la colza y carinata se dieron ahí en esa zona? Sí, cada vez la superficie va en aumento. Por ahí no es el productor pequeño o mediano el que más está haciendo ese tipo de cultivo. Todavía falta una parte como para ir incorporándolo. Creo que son empresas un poco más grandes las que están trabajando en un poco más de diversidad de cultivos, ¿no? Y poniéndole otros tipos de especies. Sí, ha tenido un crecimiento en esta zona, se ve bastante superficie sembrada.